El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron, pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó a tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Estamos meditando los signos de la Pascua, que se traducen en acciones, en formas de vida. Esta semana estuvimos hablando de los 3 niveles de vida: la vida terrenal, la vida espiritual y la vida celestial. Y cómo la última se traduce en acciones concretas para ganar almas. Decíamos, la vida terrenal se tiene que empezar, es el primer paso de la santidad, y se va a aplicar en el sentido acciones que realizo cotidianas, pero en nombre de Dios, porque Dios me lo pide. Si es la obediencia a Dios, los mandamientos, lo básico. Cuando yo voy creciendo en la vida terrenal, obedeciendo a Dios, surge en mí el deseo de la vida espiritual. Decíamos, un conocimiento más de Dios, una vida de oración, un crecimiento en nuestra relación con Dios a través de la vida, de la lectura de la palabra, a través de acciones que me lleven a tener un encuentro más, sobre todo en el sentido de la necesidad que todos tenemos. Tenemos necesidades, por lo cual acudimos a Dios. En esa necesidad espiritual tenemos una bronca, tenemos una situación difícil, adversa, dolorosa. ¿Qué es lo que sucede? Pues buscamos a Dios. Y qué bueno, esa es parte de la vida espiritual. Descubrimos que lo que tenemos en la vida terrenal, pues no siempre va a satisfacer o me va a ayudar. Entonces empezamos a buscar ambientes espirituales. Aquí yo les decía, hay un peligro, porque muchas personas pueden caer en el engaño de la vida espiritual que muestra las corrientes, por ejemplo, orientales, el hinduismo, el brahmanismo, el shintoísmo, el reiki, la yoga, y toda esta serie de corrientes que sí te lleva a tener una vida espiritual y te hace ser, entre comillas, mejor, pero te quedas en un ambiente meramente espiritual, que son aquellas personas que incluso el demonio puede hacer que estas personas tengan manifestaciones extraordinarias, como milagros o manifestaciones de levitación o cosas así. Pero, ¿cómo distinguir? Bueno, el tercer nivel, que es la vida celestial, en donde meditamos. Esto lo sacamos de las lecturas de la semana. No es algo que yo me esté inventando, lo hemos meditado a raíz de las lecturas. Y la vida celestial es cuando yo busco ganar almas para Dios. Todo lo que hago, todo lo que digo, desde mi vida terrenal y mi vida espiritual, tiene un fundamento: ganar almas para Dios. Esa es la pequeña gran diferencia entre una espiritualidad no cristiana y una espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es llevar a la presencia de Dios las almas que Él nos ha encomendado. Esto es lo que meditamos en la semana. Ya no lo voy a retomar, es nada más un pequeño resumen, porque hoy se nos presenta algo nuevo, también fruto de la Pascua. Uno de ellos va a ser las circunstancias que vemos en el Evangelio. Es una situación muy interesante que hay que traducirla a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que sucede? Te subes a tu barca, llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese salud, vas en tu barca y empieza una serie de manifestaciones que le vamos a llamar
tormentas, esas realidades difíciles, dolorosas, confusas, en donde San Juan lo va a referir de una manera muy específica. Hay una noche, viento fuerte y mar tempestuoso. Es una tempestad, es una tormenta, que yo creo que todos hemos tenido esas experiencias. Momentos en donde todo se nos viene abajo, momentos en donde pues no encontramos la salida o no sabemos qué hacer. Y es el Señor el que se manifiesta como el único que puede caminar sobre esas tormentas, el único que se puede sostener en medio de la tormenta y del cual nos podemos y nos tenemos que agarrar. ¿Sí? Por eso Jesús va caminando. Este mismo pasaje, pero en otra referencia, es cuando el Señor calma la tempestad, ¿se acuerdan? Y dice, y se calma la tempestad. O cuando sube de nuevo a la barca y el Señor, sí, es esa, cuando calma la tempestad y todos se quedan así. Entonces, esta es la realidad de la Pascua, pero necesitamos personas que nos ayuden, de las cuales nosotros podamos vivir, no podamos depender, pero sí aprender a vivir como personas que viven la Pascua. Entonces, Jesús lo hace, pero Jesús también, aquellos que viven la Pascua, aquellos que asumen y viven esta experiencia de la resurrección, el Señor nos dice que hay personas o personajes que están preparándose o están preparados, no porque sean perfectos, no porque sean sin fallas, pero están en ese proceso. Lo vemos en el Evangelio, en la primera lectura. Hay un planteamiento interesante. La comunidad griega se queja de que sus viudas, sus necesidades están siendo desatendidas. Entonces los apóstoles se ponen en oración y dicen, bueno, no es bueno que nosotros descuidemos el servicio de la predicación y la oración por servir las mesas. Vamos a escoger 7 varones. Estas características que mencionan de los varones son 3, claro, son muchísimos más las que nos vamos a tratar de encontrar en estas personas, pero al menos aquí hoy nos presentan 3 aspectos. ¿Cuáles son las 3 características que debemos de ver en las personas para que nos sirvan como sostén y nos guíen? Porque son instrumentos de Dios. Obviamente estoy hablando de las personas que tienen una vida terrenal, que tratan y viven en la obediencia de Dios, que tienen una relación espiritual, una vida espiritual con Dios, participan y que se va a traducir en el celo por las almas. Entonces, vida terrenal, vida espiritual y celo por las almas. Ahora, ¿qué características? Pongan atención. Dice así: los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Vamos a traducir en otra palabra, como lo refiere la Biblia, fama, que tengan buena fama. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. Estas 3, que son mucho más, pero repito, al menos lo que nos refiere hoy la palabra de Dios son 3. Fama, llenos del Espíritu Santo y ser personas sabias. ¿Cómo se realiza esto? O sea, ¿qué es? Obviamente, tú y yo estamos llamados a ser esas personas. Tú y yo estamos con la responsabilidad de ser esos hombres, mujeres, en los cuales otros se puedan apoyar para encontrar y tener esa experiencia de la Pascua, esa experiencia del amor de Dios, y ellos vayan empezando a tener una vida terrenal que los lleve a la vida espiritual y al celo por las almas, que sería la vida celestial. Fíjense qué interesante, la buena fama. Estaba buscando en la Biblia y así lo traduce. Aquí dice de buena reputación, pero la Biblia dice de buena fama. Buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama. Y haciendo uso de la lección divina, nos refiere a 1 Timoteo 3, 8, 10, que es un texto que se refiere a cómo tienen que ser algunos personajes. En especial aquí se está refiriendo a los
a los diáconos, pero fíjense, los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. O sea, la buena fama no es lo que digan los demás, que muchas veces dice el refrán, si agua lleva, si el río suena, es porque agua lleva. Pero sabemos, por ejemplo, de grandes santos que tuvieron sus detractores, gente que los atacaba. Acuérdense del Padre Pío de Pietrelcina, que fue un santo que le prohibieron celebrar misa 10 años y dar asistencia espiritual 10 años, encerrado en su convento, sin poder atender gente, por unos detractores que le levantaron falsos. Y estuvo durante 10 años en esas circunstancias. Y dices, wow, qué increíble, ¿no? Pero la buena fama tiene que ver precisamente con personas confiables, personas que sabes que están luchando. No estamos hablando de personas perfectas, pero sí personas perfectibles que reconocen sus errores, que reconocen sus miserias y que están luchando en una conciencia por ser esos hombres, esas mujeres que lleven una vida terrenal, una vida espiritual y una vida celestial, y que en algún momento pueden ser instrumentos de Dios para ayudarnos en nuestras tormentas, para sostenernos en esos momentos difíciles. No son Dios, no son Jesucristo, son instrumentos de Dios, hombres, mujeres que viven la Pascua, que están haciendo suya la Pascua, hombres de buena fama. ¿Sí entendimos qué significa de buena fama entonces? Segundo, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí hay todo un tema que hemos desarrollado en la Lección Divina y que yo les digo invocación al Espíritu Santo. ¿Cómo se traduciría todo ese aspecto de la invocación al Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo? Yo le llamo el conductor designado. ¿Qué significa esto? Cuando uno sale de party y se pone medio happy birthday to you y van en grupo, pues van a designar, sabes que tú no vas a tomar porque tú vas a manejar, porque si yo manejo, pues vamos a chocar. Entonces, es precisamente aquel que se deja guiar por el Espíritu y busca agradar a Dios a través de su vida, lleno del Espíritu Santo, y que va a dar signos reales, palpables de la presencia del Espíritu Santo. Y no me refiero a milagros, sino me refiero a obras en concreto. O sea, quieren ver y quieren conocer verdaderamente el corazón de una persona, véanlo en acciones pequeñas, cómo es con los demás. Es una persona que habla mal de otros, ya deja mucho que desear. ¿Sí? Una persona que es capaz de hablar mal de alguien y no es capaz de decir, oye, ¿sabes que no estoy de acuerdo con esto? Estás mal en esto. Pues no se deja guiar por el Espíritu. Es una persona cizañosa, cobarde, que no es capaz de decir, oye, enfrentar no para pelear, sino para conciliar, porque también puede hacerlo, sí, pero es que todo, que con actitudes soberbias. Obviamente no es guiado por el Espíritu. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero aquella persona que va por la conciliación, aquella persona que busca el bien, aquella persona que está siempre en ese discernimiento de la voluntad de Dios, es una persona llena del Espíritu y que es confiable para que funja como ese sostén en la tormenta que a veces tenemos. Se dice y se espera esto de los sacerdotes, de las religiosas, de los catequistas, de los esposos, de los papás, de las hermanos y hermanas, o sea, de todo fiel cristiano que sea guiado por el Espíritu y que precisamente en acciones concretas, repito, porque puede predicar mucho, hablar mucho, pero en acciones concretas, no quiere decir que no cometa pecado, porque la única criatura que no cometió pecado fue la Virgen María.
pero es una persona que se cae y que se levanta, reconoce y lucha. Y busca siempre la conciliación, busca siempre la unión. No está de cizañosa, no está incidiendo en situaciones para dañar. Tristemente, cuando se da eso en una familia, más tristemente cuando se da en una comunidad o en un grupo parroquial, entonces no son personas confiables, no son personas en las cuales nos podamos apoyar en los momentos de tormenta. Y tercero, nos dice, y sabiduría, dice, llenos del Espíritu Santo y de saber o de sabiduría, los pondremos al frente, dice. Y veamos, ¿qué es la sabiduría? Uno de los dones del Espíritu Santo, a mi parecer, uno de los más importantes dones del Espíritu Santo. El gusto por lo espiritual, por lo celestial, esto viene del don del Espíritu Santo, el gusto por lo espiritual, lo de Dios, y el discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto viene como un don del Espíritu Santo. Son tres aspectos básicos que tienen que ser fruto de una vida pascual. Y cuando decimos una vida pascual, que la muerte y resurrección, ascensión y glorificación, o sea, todos los aspectos de la redención, ¿no? Encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación son lo que dirige la vida de estas personas. Claro, podemos estar buscando, no, pues sí, este padrecito, no, esta monjita sí, pero aquí el planteamiento va más allá. Tú eres una persona confiable. Eres una persona en la cual en la tormenta te sostiene precisamente tu fama. Y aquí yo también me atrevería a hablar un poquito sobre la fama en cuestión de las convicciones. ¿Qué son las convicciones? Con significa todo. Y vincere, vencer. Mis principios, mis convicciones, es con lo que yo voy a enfrentar el mundo, es con lo que yo voy a enfrentar todas las adversidades. Quiere decir que por mantenerme firme en mis creencias, es con lo que yo voy a enfrentar pues todo lo que no es de Dios. Pero si no están firmes mis convicciones, si no están firmes mis creencias, pues voy a ser como una veleta. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Soy católico, pero cuando se trata de le doblo por acá y le doblo por allá. ¿Por qué? Porque mis convicciones no son firmes. Entonces, toda esta prédica, estaban ustedes pensando, bueno, a lo mejor estaban pensando, no, pues este padrecito que está hablando como que no convence. No, pero la monjita no está así. Pero ¿qué tal ustedes? Somos personas que tenemos buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que es fruto de la Pascua. Ojalá que, si no, pidámosle a Dios y dejémonos transformar. O sea, creo que lo interesante es precisamente que haya frutos. No se forzan los frutos, tengo que hacerlo. Hay que dejar que sea Dios. Y esto solamente es lo que yo decía, ya no me acuerdo qué día fue, pero sé que lo dije un día, el sábado santo en la noche. La prédica la titulé, volver a nuestros principios, a nuestros orígenes. Y el origen de nuestra existencia es la resurrección. Es el origen de cómo debemos nosotros ser como criaturas. Es el plan original de Jesús, de Dios, que se encarna en Jesucristo. El plan original es cómo Dios había creado al hombre y cuál era el plan que tenía Dios para nosotros. Desgraciadamente ya después cada quien hace su propio plan, ¿sí? No, pues que yo me caso, no, pues que esto. Y no es que sea malo, pero lo hacemos sin Dios.
las decisiones que tomamos sin Dios. Entonces hay que empezar. Y en la medida en que esto vaya creciendo, en esta medida estaremos dando frutos. A veces no nos damos cuenta cuán envenenados estamos, porque a veces las personas en las cuales nos sosteníamos son las primeras que a lo mejor nos alejan. No nos toca ni juzgar, no nos toca ni criticar. Simplemente orar. Por ejemplo, estoy hablando de un papá, de una mamá, o de un esposo, una esposa que a lo mejor falla, o un sacerdote, o una religiosa. Entonces, ahí es donde también nos damos cuenta que es una persona que realmente está queriendo crecer. ¿Por qué? Porque ni se escandaliza, ni se vuelve juez ni verdugo. En algunas cosas aprende de esta persona que está al frente y que debería de haber sido a lo mejor esa piedra o ese sostén en medio de la tormenta, pero no quiere decir que no pueda ser más adelante. Lo importante es qué tan dispuesto estoy yo para que los frutos de la Pascua se traduzcan en simplemente estos tres aspectos que se pide a los que van a servir. Acuérdense que se está buscando a los diáconos, los que sirven la mesa. Y aquí yo me refiero al servicio que yo tengo que hacer como esposa, o como esposo, o como padre, o como madre, o como hijo, o como trabajador en mi empresa, o con mis amigos, o en mi iglesia, como sacerdote, diácono, religioso, religiosa. Es algo que no puedo esperar a que los demás lo hagan. Sí, tendremos, bendito sea Dios, sí hay gente, sí la hay, en la cual el Señor envía y que podemos en un momento dado apoyarnos, no depender, apoyarnos para los momentos de tormenta, pero siempre retomando al único que nos sostiene a todos, y es nuestro Señor Jesucristo. El problema es cuando algunas de estas personas ya no nos llevan a Jesús, nos llevan a ellos mismos. Sí, nos llevan a ellos. ¿Cómo saberlo? Hablan en primera persona, el yo, y buscan solamente un objetivo o varios objetivos, pero que muchas veces no tiene que ver con las almas, aunque se escuden o se escuda en situaciones de Dios. Nosotros tenemos que ser esos sostenes para muchos, porque Dios para eso ha resucitado, para que cada uno de ustedes, Rosita, Teresita, Lili, Laurita, Lorena, Joaquina, Araceli, Olguita, cada uno de nosotros seamos ese sostén, porque es fruto de nuestra Pascua. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.